Hola, ¿qué tal? Mi compañero Ricardo Maldonado y su servidor David Hernández vamos a hablarles acerca de abscesos en la piel y en tejidos blandos. Para ello, primeramente vamos a comenzar con la fascitis necrotizante. La podemos definir como una infección aguda, grave, poco común, de rápida progresión que en un inicio es de difícil diagnóstico. Esta va a afectar principalmente a la piel, al tejido subcutáneo graso, a la fase superficial y en este caso cuando existe la trombosis de la microvasculatura, también la fascia profunda. Y tiene una gran toxicidad. En cuanto a su epidemiología, tiene una incidencia de 0.4 por cada 100.000 adultos y es mucho menor en los niños, de un 0.08 por cada 100.000. La infección es fulminante en el 30 al 70% de los casos. La afección puede afectar a cualquier zona anatómica, sin embargo es predominante en los miembros de forma unilateral, en el abdomen y en la zona del periné. Tiene una mayor frecuencia durante la temporada invernal. Afecta más a varones. Se refiere previamente una herida en la región, ¿sí? Y el 70% presenta alguna enfermedad crónica. Hay ciertas condicionantes que nos van eh, a establecer la enfermedad. ¿Cuáles son estas condicionantes? Una estancia hospitalaria prolongada, por ejemplo, enfermedades vasculares periféricas, mordedura, en este caso humana, picaduras de insectos, procedimientos quirúrgicos en la zona gastrointestinal o urinaria, úlceras de decúbito, infecciones o heridas quirúrgicas y heridas traumáticas y en este caso también las quemaduras. Los factores de riesgos principales es una edad avanzada, inmunodeficiencias, ya sea padecimientos que no lo lleguen a usar como el VIH, ¿sí? Infecciones autoinmunes o incluso de causa farmacológica, el alcoholismo, la varicela, también las enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la insuficiencia renal con hemodiálisis, enfermedades cardiovasculares, la desnutrición y la obesidad. En cuanto a su etiología, es principalmente microbiana. De esta vamos a encontrar varias formas microbiológicas. La tipo 1 polimicrobiana, que es por bacterias, en este caso aerobias anaerobias, también denominada tipo 1 mixta, es la más frecuente entre el 70 y el 80% de los casos. Esta tipo de forma va a atacar a pacientes principalmente inmunocomprometidos y normalmente debuta en el tronco y en el abdomen. En el tipo 2 o monomicrobiana va a ser causada principalmente por estreptococos, el grupo A y estafilococos aureus, todos estos resistentes, y también se han encontrado algunos tipos de clostridia. Este grupo es frecuente en pacientes que son jóvenes, ¿sí? Y inmunocompetentes. Representa en este caso entre el 10 y el 15% de los casos. Y también tenemos un tipo 3 o mionecrosis. En esta va a ser causada por el vibrio vulfinicus. ¿Sí? Se asocia principalmente a heridas provocadas por personas que manipulan mariscos crudos y aunque es la forma menos frecuente, está asociada con un fallo multiorgánico en las primeras 24 horas. En cuanto a la tipo 1, vamos a encontrar cuatro formas en las que se disemina en este caso la infección. ¿Cuáles son estas cuatro formas? La primera es, en este caso, una vía de diseminación por un procedimiento quirúrgico en la región intestinal y también trauma penetrante en el abdomen. La segunda son por úlceras de decúbito y abscesos perianales. La tercera es por la aplicación de inyecciones y el abuso de drogas inyectables. Y la cuarta es por diseminación, en este caso por abscesos en las glándulas de Bartholin, infecciones vaginales e infecciones del tracto genitourinario. En cuanto a la clínica, vamos a encontrar diferentes signos. En este caso, signos locales y signos generales que van a depender también del estadio en el que se encuentre la presentación.
En este caso, los signos locales vamos a encontrar que en el 100% de los casos vamos a encontrar un dolor intenso y continuo. Edema en el 80% de los casos, equimosis en el 95%, anestesia y necrosis de la zona. Apariencia benigna cuando es un estadio temprano, que se va a aparentar o va a aparecer en el 70% de los casos, ampollas y bulas en el 16%, gases en los tejidos en un 25% y una rápida necrosis. En cuanto a los signos generales, también van a depender del estadio en el que se encuentre. Vamos a encontrar palidez en las mucosas, un deterioro del estado de la alerta en el 14%, fiebre de 38 grados en el 70% de los casos, hipotensión, taquicardia, agitación psicomotriz, abscesos metastásicos en diferentes regiones del organismo y falla orgánico y choque en el 14% de los casos. Podemos encontrar tres estadios básicamente: un estadio temprano, un intermedio y un tardío. En el estadio temprano, que es en las primeras 24 horas, ¿sí? Vamos a encontrar que la enfermedad es indistinguible entre otras afecciones de la región en tejidos blandos, como una celulitis o una erisipela, ya que principalmente únicamente vamos a encontrar dolor en la región y es local. También podemos llegar a encontrar otros síntomas, como puede ser mialgia, escalofríos, fiebre, náuseas, vómito e incluso diarrea. En un estadio intermedio, que se caracteriza del tercer día, cuarto aproximadamente, el edema va a ser mayor. Vamos a encontrar también incluso flictelas con los márgenes del tejido afectado. Esto es mal definido, ¿sí? El inicio también de cambios de coloración de la piel, que nos van a sugerir a una isquemia. También vamos a aparecer como signos generales una taquicardia, vamos a continuar con la fiebre, vamos a tener taquipnea, incremento notable del dolor en la región. Y en un estadio tardío ya es muy evidente las vesículas llenas de sangre. Hay una anestesia de la región, sin embargo el dolor persiste y es muy fuerte. Vamos a encontrar ya una gangrena franca de los tejidos. En el sitio de la infección vamos a encontrar también ya lesiones que pueden llegar a ser supurativas. Va a persistir la fiebre, vamos a tener hipotensión, postración total, evidencia de shock y fallo multiorgánico. En cuanto al diagnóstico, los estudios paraclínicos, los laboratoriales, lo primero que debemos de hacer ante la sospecha de estos pacientes es tomar un hemocultivo. Esto con el objetivo de posteriormente encontrar la etiología bacteriana que vamos a tener. También se tiene que tomar un cultivo de la lesión, ¿sí? Y hacer en una primera instancia una tinción Gram para ir guiando el tratamiento farmacológico que vamos a llegar a utilizar. En una bioquímica sanguínea y en una biometría hemática podemos llegar a encontrar una leucocitosis mayor a 12.000 o leucopenia. También vamos a encontrar una vandemia mayor al 10%. En cuanto a la química sanguínea, es común encontrar en pacientes que no son diabéticos una hiperglicemia de mayor o igual a 150 miligramos por decilitro. Esto es por el estado en el que se encuentran, que están próximos a choque o en el choque. Una creatinina mayor a 2.5 miligramos por decilitro. También se manda a realizar una PCR. La proteína C reactiva está muy relacionada también con el estado en el que se encuentran estos pacientes y esta normalmente se puede llegar a encontrar mayor a 50 miligramos sobre el litro. También debemos mandar electrolitos séricos, en donde vamos a encontrar la disminución del sodio menor a 135 microequivalentes por litro, y las pruebas de función hepática van a estar también alteradas. En cuanto a estudios de gabinete, la imagenología convencional, en este caso la radiografía, ¿sí? Vamos a encontrar la presencia de aire en los tejidos, el ultrasonido y la tomografía computada
la resonancia magnética son, en este caso, los estándares para nosotros, debido a que vamos a encontrar en ellas mayor cantidad de alteraciones y ubicación y extensión de este padecimiento. El tratamiento va a ser mediante dos formas, farmacológico y quirúrgico, que van a ir a la par. En primera instancia, el tratamiento farmacológico. El tratamiento inicial va a ser empírico contra cepas resistentes, en este caso de Streptococcus aureus y Epiógenes. Este va a consistir en penicilinas semisintéticas, cefalosporinas de segunda generación y macrólidos o clindamicina. En el caso de que tener un tipo 1 o mixta, el tratamiento a considerado, o en este caso de elección, debe de ser ampicilina con Subbactam. En el caso de que sean alérgicos a las penicilinas, podemos sustituirlo por metronidazol más clindamicina más ciprofloxacino. En el caso de encontrar estreptococos, vamos a administrar ampicilina más clindamicina. En el caso de que sea alérgicos a las penicilinas, vamos a considerar el uso de vancomicina, linezolid o quinopristina. En caso de C. aureus, la elección de primera instancia va a ser la nafacilina o la oxacilina. En caso de que sean alérgicos, vamos a optar por la vancomicina, el linezolid o la quinopristina. Y en caso de haber encontrado o encontrar Clostridium, vamos a administrar clindamicina más algún tipo de penicilina. En caso del tratamiento quirúrgico, estos siempre van a ser de forma agresiva y no se deben de retardar, debido en este caso a que la toxicidad puede avanzar rápidamente, además de que el proceso infeccioso es muy agudo y de rápida progresión a la necrosis, ¿sí? Este se va a indicar en caso de que el tratamiento farmacológico también no esté funcionando, en caso de ya encontrar necrosis, gas en los tejidos, ¿sí? Y en una respuesta nula a los antibióticos. Posterior al tratamiento quirúrgico hay que evaluar cada 24 horas, esto por la necesidad de nueva debridación. Es indispensable la colocación de apósitos adecuados en la región, estos principalmente son apósitos húmedos. Sin embargo, si se puede hacer el cierre primario en este tipo de cirugías, se opta por hacerlo, o en el caso de la colocación también, si es posible, de injertos. Hablemos acerca del absceso de Bensol. Este lo podemos dividir como una complicación de una mastoiditis, formando una colección purulenta que se va a extender a través del músculo externocleidomastoideo, ¿sí? Y del digástrico, o entre las láminas de la fascia cervical profunda, en la región medial de la apófisis mastoides. Cabe mencionar que esto también es una complicación de la otitis media. En cuanto a la epidemiología, podemos encontrar que la otitis media se puede presentar entre 1.2 y 4.3 por cada 100.000. De las complicaciones que puede llegar a tener la otitis media se dan en un 27.7 al 37% de los casos. Y de estas complicaciones, solo el 1.7% corresponde al absceso de Bensol. Los factores de riesgo asociados a este padecimiento, primeramente, es la edad del paciente. Es muy raro encontrar a pacientes con absceso de Bensol menores a 2 años. Esto es debido a la neumatización de la apófisis mastoides. Otros factores que podemos llegar a encontrar es la inmunosupresión por diversas causas, ya sea patológicas, farmacológicas, ¿sí? O por enfermedades crónicas. También otro de los factores de riesgo son enfermedades crónico-degenerativas, como puede ser la diabetes mellitus, insuficiencia renal, entre otras. También el apego inadecuado a los tratamientos de la otitis media, ¿sí? O el tratamiento inadecuado farmacológico de la otitis. También pacientes que han tenido otitis media antes de los 6 meses de edad o las otitis recurrentes.
En cuanto a su etiología, medios de cultivos, en este caso de la secreción a través del oído o en este caso posterior a la mastoidectomía, se encontró como principal agente causal al S. pneumoniae en un 36.1, seguido por S. epidermidis, ¿sí? Por la Pseudomonas aeruginosa, la Fusobacterium y el Haemophilus influenzae. Para la clínica, la mayoría de los pacientes con el absceso de benzoil van a referir una restricción de la movilidad del cuello, en este caso una tortícolis. También podemos llegar a identificar el aumento del volumen cervical o ser referido por el paciente. El paciente va a tener cefalea, otalgia e incluso fiebre. Y va a mencionar en este caso otorrea. A la exploración física instrumentada podemos llegar a encontrar la membrana timpánica íntegra. Sin embargo, podemos encontrar perforaciones, hiperemia de la membrana, el abombamiento timpánico. También va a ser evidente el abombamiento retroauricular o incluso en algunos casos no puede llegarse a encontrar. También podemos llegar a encontrar el signo de Luc, el cual consiste en la salida de líquido o pus a través del oído al presionar la zona de tumefacción retroauricular. En cuanto al diagnóstico, debemos tener en cuenta en el interrogatorio, al no ser concreto, en este caso el absceso de Benzol, en este caso por la tumefacción o los cambios en la región, si se sospecha de una otitis media complicándose, se debe realizar una tomografía, en la cual podemos llegar a observar varios parámetros, entre los cuales podemos llegar a encontrar, en este caso, la ocupación o la pérdida de la tabicación o los tabiques en la mastoides, la falta de neumatización, flemón y como tal la presencia de un absceso que se puede llegar a extender en la región medial de la mastoides, en la punta de la mastoides o hacia la región cervical. Para el tratamiento de este absceso, se opta principalmente por el tratamiento farmacológico. Este va a ser dirigido al agente etiológico principal que es el S. pneumoniae. El antibiótico de primera elección va a ser la cefotaxima y el de segunda elección es la amoxicilina con ácido clavulánico. El tratamiento quirúrgico únicamente va a estar indicado cuando en la tomografía podemos llegar a ver colecciones en las celdillas mastoideas o involucro intracraneal. Y también en los casos en los que el tratamiento antibiótico no surtió efecto en las primeras 24 horas. Hablemos ahora sobre abscesos intraabdominales. Estos lo podemos definir como el resultado de una peritonitis no tratada, o que no provocó una sepsis, o que si vino esta no hubo una muerte. Es una colección de pus localizada dentro de cualquier parte de la cavidad abdominal. Esta puede localizarse en cualquier parte del abdomen o retroperitoneo y es formada principalmente después de un procedimiento quirúrgico, después de trauma, de enfermedades que implican inflamación abdominal y en particular cuando se produce algún tipo de peritonitis o alguna perforación. En cuanto a su epidemiología, no existe algo concreto acerca del absceso abdominal. Sin embargo, algunos reportes ponen como primer causa de este tipo de abscesos a la apendicitis en un 17%. Un estudio realizado en el Hospital General, en la unidad de cuidados intensivos, reportó 1,180 ingresos a esta unidad, de cuales el 10% tuvieron un diagnóstico primario de sepsis y choque, en este caso de etiología abdominal. De estos, el 20% fue por infección o algún tipo de dehiscencia en una herida quirúrgica. El absceso abdominal tiene una alta mortalidad, que está reportada en este caso en un 53.8%. Los abscesos intraabdominales los podemos clasificar, en este caso por su ubicación,
en intraperitoneales o en viscerales o retroperitoneales. Muchos de estos abscesos intraabdominales aparecen después de una perforación de alguna víscera hueca o incluso después del cáncer. Otra forma, por extensión de infecciones o inflamación secundaria a cuadros, por ejemplo, de apendicitis, diverticulitis, en enfermedad de Crohn, pancreatitis, en enfermedad inflamatoria pélvica o cualquier trastorno que provoque algún tipo de peritonitis generalizada. En este caso, la cirugía abdominal en particular, que compromete al aparato digestivo o las vías biliares, es un factor de riesgo que es muy significativo. El peritoneo se puede contaminar fácilmente durante la cirugía o después de esta por fenómenos como las filtraciones de anastomosis de las heridas. También las lesiones abdominales de origen traumático y en particular las laceraciones, los hematomas en este caso, por ejemplo en el hígado, el páncreas o el vaso o en cualquier parte del intestino, pueden causar un absceso, se trate este o no. Los principales microorganismos que se llegan a encontrar en ese tipo de abscesos son bacilos aerobios, ¿sí? Gram negativos como la Escherichia coli y la Klebsiella, y también anaerobios, en especial los bacteroides fragilis. En cuanto a la clínica, podemos ver que la formación de estos abscesos pueden ser en el término de una semana después de una perforación o peritonitis significativa, mientras que en los abscesos posoperatorios pueden aparecer 2 o 3 semanas después del procedimiento, rara vez algunos meses después. Si bien hay muchas manifestaciones de estos tipos de abscesos, la mayoría de estos abscesos causan fiebre, dolor abdominal, que varían de leve a intenso y principalmente en la zona afectada. Puede también aparecer ilio paradítico, generalizado o localizado. Son frecuentes también la aparición de náuseas, de anorexia y también la pérdida de peso. En el caso de abscesos que se encuentran en la cercanía o en el fondo de Douglas, o adyacentes a ellos, pueden provocar diarrea. También la contigüidad de la vejiga puede causar polaquiuria y secundaria de diverticulitis puede crear también fístulas colovesicales. En el caso de los abscesos sufrénicos pueden causar síntomas torácicos, como es la tos no productiva, dolor torácico, disnea, omalgia o dolor de los hombros. También puede llegarse a auscultar roncus o frote. La matidez a la percusión puede presentarse y también puede disminuir el murmullo vesical. Y esto es típico en los casos de atelectasia, neumonía o derrame pleural en la zona basal, que es la principalmente afectada en el absceso hepático. Y por lo general vamos a encontrar dolor en la región donde se encuentra el absceso junto con una tumoración o una masa. Para el diagnóstico podemos llegar a utilizar estudios de gabinete como lo es la tomografía, las radiografías, el ultrasonido y la gammagrafía. En este caso, la tomografía de abdomen y de pelvis con contraste oral es una modalidad de diagnóstico preferida en caso de sospecha de estos abscesos. Otros estudios, como en este caso la radiografía de abdomen, puede llegarnos a mostrar colecciones, ¿sí?, de líquido, sustancia en vísceras huecas, también gases, por la presencia de ellos, en espacios extraintestinales, desplazamiento de órganos adyacentes o densidades en partes blandas, también la pérdida de la sombra del músculo psoas. El ultrasonido también es una forma menos invasiva para identificar todos estos parámetros, ¿sí? Los abscesos cercanos al diafragma
pueden provocar anomalías también en la radiografía de tórax, como puede ser el derrame pleural homolateral, la hemodiafragma elevado o inmóvil, infiltrados atelectásicos de los lóbulos inferiores. También es necesario pedir una biometría hemática en la cual normalmente podemos llegar a encontrar leucocitosis y casos de anemia. Otro estudio que también es utilizado es la gammagrafía, en este caso con indio 111, en donde los leucocitos son marcados y puede ser útil para detectar abscesos intraabdominales de difícil diagnóstico. En cuanto al tratamiento, el principal tratamiento para cualquier absceso intraabdominal es el drenaje. El manejo dependerá de la localización exacta del absceso y también si este es único o múltiple, ¿sí? El tratamiento convencional para los abscesos deben incluir el drenaje quirúrgico y la antibiótico-terapia, ¿sí? En este caso, las indicaciones para un drenaje, en este caso que el que se prefiere es el percutáneo, ¿sí? Debe de ser en abscesos uniloculares, en donde el acceso sea simple o sencillo, ¿sí? Debe de no estar vascularizada la zona o muy vascularizada, ¿sí? Y todo esto debe de ser mediante evaluación radiológica. La laparotomía también está indicada, pero es solamente en casos de no poder hacer el drenaje percutáneo, ¿sí? Esto es cuando están involucrados los fondos del saco, ¿sí? O cuando se encuentra el absceso en asas intestinales o cuando este es multilocular. El tratamiento de drenaje también debe de llevar, en este caso, o ser acompañado con una antibiótico-terapia. Sin embargo, los antibióticos tienen una cierta limitante, ¿sí? En este caso, tienen menos posibilidad de ser efectivos cuando tienen poca penetración, ¿sí? En el absceso, cuando sean inactivados, en este caso, por una acidosis o por hipoxia, ¿sí? O cuando son demasiados los acúmulos bacterianos. El tratamiento antibiótico debe iniciarse inmediatamente después de obtenida la muestra de sangre o el cultivo, ¿sí? Además, debe de iniciarse si se encuentra fiebre, ¿sí? Y después de realizar el drenaje. Normalmente, o lo más recomendado, ¿sí? Es el inicio empírico ante microorganismos mixtos, principalmente gram negativos y anaerobios. Se opta como primera opción la ceftriaxona de 1 a 2 gramos intravenosos, ¿sí? Con la suma de metronidazol o en su defecto amoxicilina con ácido clavulánico. En caso de ser alérgicos, se puede administrar a astrenona, ¿sí? Y metronidazol en conjunto. Y hay que estar reevaluando, en este caso, mediante el cultivo. Hablemos ahora sobre el absceso pulmonar. Este lo podemos definir como un área localizada de supuración y cavitación en los pulmones. Esta debe de ser mayor a 2 centímetros, con paredes propias y niveles hidroaéreos en comunicación con algún bronquio. Este es causado principalmente por organismos piógenos. Tiene una mayor frecuencia en ancianos y en aquellos que tienen factores de riesgo como alcoholismo, en trauma de cráneo y en aquellos que se les ha instrumentado la vía aérea para algún estudio o como por algún procedimiento. También es un factor de riesgo muy importante en las infecciones orales, principalmente la periodontitis, y tiene una mortalidad de entre el 5 al 20%. La etiología de estos abscesos es de polimicrobiana en un 95% de los casos. Estos tienen 4 vías de acceso, ¿sí? En este caso es la vía posneumónica, por diseminación hematógena, por extensión directa
o por contaminación. ¿En qué consiste cada una de estas? En el caso de la vía postneumónica, ¿sí? Es después de algún tipo de infección en los pulmones. Por diseminación hematógena puede ser en este caso por trombos sépticos. Por extensión directa puede ser en este caso por un absceso abdominal, por ejemplo un absceso hepático, o por contaminación, en este caso por la aspiración de los microorganismos. ¿Sí? Sin embargo, la forma bacteriana no es la única, también puede haber abscesos, en este caso por causas parasitarias, como podemos llegar a encontrar la Paragonium westermania y la Etamoeba stolítica. En caso de las micóticas, como la Aspergillus, el Cryptococcus, la Histoplasma capsulatum, la blastomicosis, la coccidomicosis. Y también puede ser por micobacteria, en este caso la tuberculosis y la Canansi. En cuanto a la clínica, podemos llegar a encontrar 3 periodos o etapas de la evolución de los abscesos pulmonares. En este caso, la etapa inicial inicia con un cuadro, a veces un poco leve o tórpido, de una neumonía aguda que dura aproximadamente una semana y cursa con algunos síntomas que son generales, como puede ser la fiebre, escalofríos, anorexia, adinamia. También entre algunos síntomas locales podemos encontrar tos seca de forma inicial, disnea, ¿sí? Y en caso de ser causada por bacterias anaerobias, ¿sí? Podemos llegar a encontrar un ataque al estado general, pérdida de peso, fiebre y su duración que puede durar entre 1 y hasta 3 semanas. En la etapa de apertura, o también denominada vomica, ¿sí? Dura en torno de la segunda a la tercera semana. En esta se caracteriza por encontrarse tos seca, que se vuelve también productiva, expectoraciones que pueden ser muctósicas. Aquí se puede llegar a cuantificar el esputo y este va a aumentar progresivamente. Es purulento y también es fétido. Frecuentemente las expectoraciones se presentan de forma aguda, ¿sí? Tienen accesos de tos y son muy abundantes y acompañadas también de náusea, y con ella viene también la vomica, y esta es frecuente que sea moderada. Y en la etapa supurativa, ¿sí? Se puede observar cuando el tratamiento no ha sido eficaz o cuando no han sido tratados. Este caso se abre el acceso, los pacientes se aprecian ya asépticos, ¿sí? Con sudoración, fiebre, tos, expectoraciones malolientes o pútridas que pueden estar precedidas por vomica. También pueden presentar dolor torácico, ¿sí? de tipo pleural y un ataque al estado general. También puede en ocasiones romperse y causar una pneumótorax. Al examen físico existen inicios signos de consolidación de los pulmones, auscultando soplos de características pleurales y en este caso roce pleural. También hay una gran halitosis marcada. El diagnóstico vamos a hacerlo principalmente con imagen y en este caso con un microbiológico. La radiografía de tórax generalmente demuestra lesiones pulmonares típicas en masas únicas o múltiples, cavitadas que son aisladas, en este caso en senos de una consolidación del parénquima, ¿sí? Los hallazgos habituales, hay presencia de niveles hidroaéreos, consolidaciones adyacentes al parénquima. Los bordes internos de las lesiones son lisos y los externos pueden llegar a ser irregulares y con un espesor entre 5 y 15 milímetros. En la tomografía podemos ver mejor definición de las lesiones, que las podemos en este caso separar de las de parenquimatosas, ¿sí? Y de las colecciones en la pleura.
También puede llegar a ser de utilidad la tomografía para la identificación de masas tumorales asociadas a las lesiones. Lo más característico para encontrar son lesiones redondeadas, ¿sí? Que son radioluminiscentes, con las paredes engrosadas e irregulares, ¿sí? Y son poco diferenciadas del resto del parénquima pulmonar, ¿sí? La localización más frecuente de estos abscesos pulmonares son en zonas de declive, principalmente en el pulmón derecho por su anatomía bronquial. Normalmente las aspiraciones se producen de pie, ¿sí? Y esto los localiza, en este caso, las lesiones en el lóbulo inferior. Sin embargo, cuando son las aspiraciones en decúbito, se observan las lesiones segmentadas en las partes apicales o posteriores, en los lóbulos superiores. Se debe también realizar el estudio microbiológico. Esto se va a realizar de varias formas, por la aspiración traqueal, la aguja transtorácica, muestras de líquido pleural, el hemocultivo. Sin embargo, la muestra más aceptada, en este caso que es más viable al no contaminarse con otras regiones, es la aspiración traqueal. En cuanto al tratamiento, este debe ser farmacológico y también quirúrgico. El tratamiento farmacológico es pilar, en este caso la antibioticoterapia. La clindamicina es uno de los antibióticos más recomendados y se opta en el caso de una monoterapia. También es muy frecuente la asociación de antibióticos como lo es la clindamicina con una aminopenicilina y con un inhibidor de las beta-lactamasas. El metronidazol también es una buena opción asociada con cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima o la ceftriaxona, en caso de que sean alérgicos. Hay varias controversias acerca del tratamiento farmacológico, en este caso antibiótico, debido a que puede llegarse a prolongar durante 3 semanas, que es lo que reporta la mayoría. Sin embargo, otros autores reportan que puede llegarse a prolongar más tiempo, hasta 4 a 8 semanas, dependiendo de la respuesta que tenga la infección, ¿sí? Y los estudios, en este caso radiográficos. El tratamiento quirúrgico, ¿sí? Pocas veces se requiere cirugía para los pacientes con abscesos pulmonares que no son complicados. Se indica cuando existen indicios de falta de la respuesta, en este caso al tratamiento antibiótico, o también cuando hay sospechas de neoplasias o hemorragias activas. Los factores que predicen una respuesta lenta o falta de la respuesta del tratamiento, si son abscesos o obstrucciones bronquiales o grandes abscesos mayores a 6 centímetros de diámetro, ¿sí? Que se encuentren organismos resistentes, tales como la Pseudomonas aeruginosa. También signos de malignidad como aumento del tamaño de las cavidades, configuraciones irregulares de las cavidades y cronicidad, abscesos satélites, neumonía crónica, telectasias, fibrosis, ¿sí? Paredes gruesas, hemorragia repetidas o incontrolables, ¿sí? Y abscesos pútridos y gangrena. ¿Sí? Normalmente los procedimientos quirúrgicos es la resección pulmonar. En los tratamientos quirúrgicos serán de exeresis o resección, dependiendo de la envergadura del problema o de las lesiones. ¿Sí? En este caso pueden ser segmentaciones típicas o atípicas, lobectomías o neumoectomías. La foliculitis se define histológicamente como la presencia de células inflamatorias en la pared y el óseo folicular. Se crea una pústula folicular. Se divide en dos, en superficial y profunda. La inflamación superficial se limita al aspecto infundibular del folicular,
mientras que la foliculitis profunda se extiende a la dermis circundante y se puede producir por lesiones crónicas superficiales y puede producir cicatrices. La infección puede progresar dando lugar a abscesos o a forúnculos, y esta afectación de múltiples folículos da lugar al anthrax. Los forúnculos en las zonas donde hay mayor folículos pilosos, fricción y gran transpiración, como en la cara, cuello, axilas, glúteos y labio superior, son de mayor riesgo porque pueden tener complicaciones con trombosis del seno cavernoso. ¿Qué tienen en común? Primero, la etiología es múltiple, pero los más comunes son el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas, pero también puede ser viral, fúngica y parasitaria. En la foliculitis puede tener una etiología no infecciosa como inmunológica o idiopática. Primero vamos a tener la foliculosis. Se cura de 7 a 19 días sin cicatriz. Lesiones múltiples de 5 milímetros. Se agrupan y forman cúmulos. Cuando hay en la barba se llama psicosis. Su infección de estos produce forunculosis. El forúnculo son nódulos profundos, dolorosos, rojizos, constituido por un esfacelo o clavo, localizado principalmente en zonas abundantes, fricción repetida y de gran transpiración. Anthrax, tumefacción por unión de múltiples forúnculos contiguos con orificios de drenaje de purulencia. Su tratamiento tendrá que ser adecuado para cada paciente. Existen 3 tipos de métodos que podemos utilizar en estos pacientes. El principal y más importante es la higiene personal, seguido de una antibioterapia adecuada y el drenaje, que lo veremos más adelante. Antes de diseñar un tratamiento, es importante también considerar la etiología, la gravedad y la distribución de las lesiones. Es importante que también sepamos que la foliculosis es autolimitativa hasta que hay una incorrecta higiene y se complica con una infección. Debemos recomendar al paciente lavar la piel con jabón antibacteriano preparado de peróxido de benzolio, iodopovirona o clorhexidina. También un lavado y cambio constante de ropa de cama, como el uso independiente de los productos personales. El objetivo también del tratamiento es el alivio de síntomas, lograr un control de la infección y evitar las complicaciones locales. Esto, en conjunto con el tratamiento no farmacológico, le permitirá una mejora significativa al paciente. Tenemos 3 tipos de medicamentos que pueden ser utilizados y que se tienen que adaptar al paciente. El primero de ellos es el ácido fucídico o mupirocina, ungüento. Este es de primera elección y debe aplicarse 3 veces al día cada 8 horas de 7 a 10 días. Clindamicina 1% gel de 1 a 2 aplicaciones por día durante 7 a 10 días. Eritromicina gel de 4%, 1 o 2 aplicaciones por día durante 7 a 10 días. El tratamiento sistémico para las lesiones numerosas son y están indicados en pacientes que tienen abscesos profundos, abscesos con importante celulitis circundante, pacientes inmunodeprimidos, pacientes diabéticos con mal control metabólico habitual y afectación de un mal estado general. Para estas lesiones múltiples, de primera elección está la cefalexina, que tiene una administración en adultos de 250 miligramos cada 6 horas por 10 días. Diclosicina de 250 miligramos vía oral por cada 6 horas por 10 días. Y amoxicilina sulfactam de 500 miligramos vía oral cada 8 horas durante 7 a 10 días. Tenemos que recalcar que existen diferentes criterios de derivación al segundo nivel, como abscesos de gran tamaño que necesiten desbridamiento amplio quirúrgico, abscesos perianales profundos, abscesos en el triángulo nasogeniano con una posible infección del seno cavernoso, abscesos periamigdalinos, retrofaringeos, parafaringeos y angina de Ludwig, celulitis del suelo de la boca. Los materiales que necesitaremos son gasas, compresas estériles, apósitos estériles, guantes estériles, solución povidona iodada o clorhexidina, agua oxigenada, suero fisiológico, paño estéril o delimitación del campo, jeringas de 10 a 20 mililitros, agujas de 25 G, anestésico silocaína, bisturí de 15 o 20, pinzas Kotcher o de mosquito, drenaje látex o silicona tipo Penrose,
o gasa orillada. En el video que estamos viendo a continuación, el procedimiento de drenaje consta de 8 pasos esenciales. Lo primero es el lavado y la desinfección de la zona. El operador siempre deberá tener un lavado quirúrgico en sus manos y después desinfectará la zona con povidona iodada y delimitará con campos estériles. En la anestesia local, debe emplearse el anestésico sin vasoconstrictor para evitar la necrosis de los tejidos infectados. El debridamiento será doloroso, por lo que el tejido está sometido a un medio ácido que reduce parcialmente la anestesia. La incisión. La incisión deberá realizarse en una zona máxima de fluctuación del absceso, que generalmente corresponderá al centro de este. Puede realizarse con una punción de una aguja de 21 G hasta que se compruebe una salida del material purulento. Hay que evitar la zona vascularizada e inflamada circundante para no producir un sangrado. La incisión deberá garantizar la salida completa. Debe protegerse con gasas estériles y el operador se le recomienda usar gafas. Al salir del material purulento se puede apoyar de compresión alrededor y debe dirigir hacia el centro de la zona de la incisión para evitar que la pus se extienda a planos profundos. E introducir a la cavidad una pinza Kotcher abriéndola y cerrándola en su interior en todas las direcciones con el fin de romper los tabiques que se hayan podido formar y eliminar el resto de los tejidos necróticos y fibrina. El objetivo es que el interior de la cavidad quede tejido lo más sano posible. El lavado. Una vez que se haya debridado, se debe de lavar la cavidad con abundante suero fisiológico, que inyectará con una jeringa aplicando una ligera presión. Posteriormente se lavará la cavidad con una mezcla del 50% de agua oxigenada y povidona iodada. Se debe advertir al paciente que son pasos muy dolorosos. En la colocación del drenaje, se colocará el drenaje Penrose o gasa al borde orillada que se introducirá en la cavidad empapada con solución povidona iodada. Es importante saber que los abscesos de menor tamaño no es necesario colocar un drenaje Penrose. La cura local. La cura local es oclusiva con gasas y apósitos estériles. Existen 3 espacios entre los planos de la fascia cervical profunda que son de gran importancia. El espacio submandibular, que se encuentra en los triángulos submentoniano y submandibular, entre la mucosa del piso de la boca y la capa superficial de la fascia cervical profunda, dividida por el músculo miloioideo, en el espacio sublingual que contiene el nervio hipogloso en la parte de la glándula submandibular y tejido conectivo laxo. Espacio submiloideo que contiene glándulas salivales submandibulares y linfonodos, las 2 divisiones que se comunican alrededor del músculo. El espacio parafaringeo, también conocido como el espacio faringeo lateral, en cono invertido, y se divide en 2 compartimentos. El anterior, que suele contener estructuras vitales, y posterior, que contiene pares craneales 9 y 12. Las infecciones del espacio faríngeo pueden ser consecuencia de la faringitis, amigdalitis, parotiditis, otitis o mastoiditis, así como las infecciones odontogénicas, especialmente en el espacio masticador involucrado. El espacio retrofaríngeo y paravertebral delimitado por los constrictores del cuello y la fascia cervical profunda se sitúa atrás del hipofaringe y el esófago. Se comunica con el espacio parafaríngeo. Este espacio se subdivide en 2. El espacio peligroso, que se encuentra en el espacio retrofaríngeo y se extiende en la base del cráneo, desciende libremente al todo el mediastino posterior. Es una ruta importante anatómica para la diseminación de una infección. El espacio paravertebral está rodeado por la fascia prevertebral y se extiende en la base del cráneo hasta el coxis. Bueno, esta es una breve introducción a la anatomía del cuello para que nosotros dirijamos nuestro proceso quirúrgico.
Los espacios normalmente están unidos por un tejido conectivo laxo y se intercomunican. El reconocimiento de estas rutas nos provee una valiosa información de su extensión de la infección para una sugerencia de un correcto abordaje quirúrgico, como lo vemos en la imagen, el absceso maxilar y el absceso mandibular, y el espacio de intercomunicación entre los espacios masticador, submandibular, en el caso de el absceso mandibular, el espacio faríngeo lateral, el espacio retrofaríngeo, el mediastino y la vaina carotídea. Es importante mencionar que en la epidemiología veremos diferentes tipos de abscesos en diferentes tipos de zonas, y estos son: el periamigdalino tiene el 20% en los adultos, retrofaringio el 5%, submandibular el 25%, triángulo posterior el 15%, angina de Ludwig 15%, parafaringio el 20% y entre varios espacios el 10%. Mientras en los niños vamos a tener 30% el periamigdalino y el menor va a ser un 8% en varios espacios, teniendo como mayor la angina de Ludwig, que es el 45%. Los abscesos del cuello profundo son procesos de origen infeccioso que forman material purulento a través de los planos del cuello involucrado uno o varios espacios. Se conoce esta patología de la medicina griega y romana, siglos antes de la aparición de los antibióticos. Estos pueden ser asociados con infecciones parotídeas, otitis, lesiones traumáticas de la cavidad oral, hipofaringe o lesiones cutáneas, tumores malignos de las vías aerodigestivas e inmunodeficiencias. Para la progresión de la infección profunda, la licuefacción de los tejidos suele suceder de los 7 a los 14 días iniciada la infección, si no hay un buen diagnóstico y manejo oportuno. El absceso puede extenderse a otros espacios como el mediastino o el tórax, causar trombosis vascular. En la etiología, lo más común es encontrar una flora mixta, productora de beta-lactamasas, entre los cuales se encuentran bacteroides, Streptococcus beta hemolíticos, Haemophilus influenzae, Pseudomonas y Actinomyces. Por lo tanto, los factores de riesgo conllevan a tener una patología de base como diabetes tipo 2, VIH, lupus eritematoso sistémico, enfermedad renal crónica. Los abscesos de cuello profundo se pueden clasificar dependiendo si son superficiales o profundos y su ubicación anatómica. En la fase temprana, algunos pacientes refieren dolor en el sitio primario de la infección, fiebre, disfagia y ataque al estado general. Después, el dolor incrementa y hay un trismus, que es una contracción de los músculos maceteros provocada por un tetanus, que impide abrir la boca. Se debe hacer una historia clínica exhaustiva, poniendo énfasis en las infecciones orales y patologías de base. Una VH completa, química sanguínea, electrolitos, tiempos de coagulación, pruebas de VIH, hemocultivos y cultivos apropiados de las muestras por aspiración antes de los antibióticos y cuando sea posible. Esto nos ayudará a darle un buen tratamiento al paciente. A las 24 horas podemos obtener un crecimiento aerobio que tardará hasta las 72 horas. La VH, leucocitosis, puede ser significativa. La urea, la creatinina valorarán al emplear un medio de contraste en la TAC. La radiografía de tórax se usa para buscar complicaciones e información inicial para el tratamiento. Las radiografías pueden identificar el origen. El ultrasonido es lo más sensible y no implica radiación, sirve para planear el abordaje quirúrgico. La tomografía, esta nos ayudará para la caracterización de la naturaleza de la lesión. Podemos observar la afección del mediastino, por lo que esto debe incluir el tórax en tales casos. En la resonancia magnética, la angioresonancia es útil para valorar complicaciones vasculares, como la trombosis de la vena yugular interna y ruptura o aneurisma de la arteria carótida.
Es riesgoso este procedimiento, que puede presentar la sedación del paciente y aumentar la probabilidad del compromiso de la vía aérea. La vía aérea es la prioridad y el tratamiento de un paciente con infección profunda del cuello, y esta se debe mantener por al menos 48 horas después de la intervención quirúrgica. A una obstrucción de la vía aérea tenemos que tener en cuenta que nosotros necesitamos una habilidad que se llama traqueostomía. Las indicaciones para el manejo agresivo de la vía aérea incluyen signos de insuficiencia respiratoria, obstrucción, imagenología que puede revelar un edema severo, edema de la vía aérea o compresión de la vía aérea por un absceso. Tenemos diferentes niveles de atención, por lo cual necesitaremos tener diferentes tipos de atención en cada uno de los niveles, apropiando el tratamiento para cada uno de ellos. Primero, necesitamos una terapia empírica que debe ser efectiva ante las bacterias aerobias y anaerobias. Los resultados de los cultivos y la sensibilidad pueden ajustar la terapia antibiótica adecuada, pero recordemos que los cultivos van a tardar de 5 a 7 días. El tratamiento quirúrgico constituye la friega angular en estadios avanzados y existen estrategias diversas. Tradicionalmente, la incisión y el drenaje han sido la base del tratamiento. El drenaje guiado por ultrasonido es una alternativa menos invasiva y efectiva en casos seleccionados. La hidratación venosa y los cuidados intensivos son esenciales para el control de los signos vitales. El absceso pineoidal es una infección subcutánea en la región sacrococcígea, en la base media o cerca de ella, en forma de quiste, absceso, fístula o seno, por lo que deberá referirse en general a cualquiera de estas etapas que se utiliza un término enfermedad piloidal. La epidemiología está en varones en una proporción de 3 a 1. Aún no se ha explicado por completo por qué aparece esta enfermedad y también es muy frecuente en los postpurales por causa hormonal. Después del inicio de la pubertad, las hormonas sexuales afectan a las glándulas pilosebáceas. El folículo infectado se extiende y se rompe en el tejido subcutáneo, formando un absceso piloidal. Los factores de riesgo incluyen a personas obesas, estilo sedentario, vida sedentaria y ocupación. La hendidura natal profunda y antecedentes familiares de la enfermedad piloidal. El conducto primario se origina por uno o varios orificios revestidos de la piel denominados hoyuelos, presentes en la línea media, región coccígea, y son de 4 a 8 centímetros por arriba del ano, y se extiende en sentido ascendente por el tejido subcutáneo por 2 a 5 centímetros hasta terminar en una cavidad o seno, de forma o tamaño distintos. Se han descrito 3 causas de la enfermedad piloidal perianal. Primero, el seno piloidal puede trazar hacia abajo caudalmente, creando una fístula perianal o una fístula que se comunica con el canal anal. En segundo lugar, el cabello puede entrar en la herida curativa de una fístula o ano, y esta deberá ser manejada quirúrgicamente. En tercero, el cabello puede ser impulsado penetrando en el ectodermo, penetrando en el anodermo normal y produciendo una reacción similar a un cuerpo extraño, que generalmente se observa en la región sacrococcígea. Existen 2 fases del cuadro clínico. En el agudo, tendremos dolor de intensidad progresiva en la región sacrococcígea, fiebre, escalofrío, malestar general e incapacidad para moverse o sentarse. Aumento del volumen del pliegue interglúteo por más de 5 centímetros por arriba del ano. En el crónico son los mismos síntomas de drenaje espontáneo o quirúrgico y con cicatrices visibles. La salida crónica de material purulento, hematopurulento, además de pelos por uno o varios orificios fistulosos,
con una tumoración pequeña asintomática descubierta de forma incidental en un quiste pilonidal. En la fase aguda se presenta el dolor de intensidad progresiva en la región sacrocoxígea después de varios días de evolución. Puede haber fiebre, escalofrío, malestar general e incapacidad para movilizarse o sentarse. Se observa un aumento de volumen en el pliegue interglúteo y generalmente lateral, de 5 o más centímetros por arriba del ano. Muestra un aspecto hiperémico y es muy doloroso al tacto. Algunas veces se experimenta alivio por un drenaje espontáneo. En el manejo no quirúrgico tenemos un lavado y la inyección de fenol. En el lavado debe ser meticuloso por varias semanas. Antes era una medida de tratamiento definitivo.